Bueno, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana con la bendición en este día para cada uno de ustedes y de sus familias. Y como siempre, con este ánimo y con este entusiasmo de mantener alimentada en un modo permanente nuestra vida espiritual y nuestra vida mental, siempre con un pensamiento positivo en que el mundo está en un proceso de cambios, en un proceso de limpieza a todos los niveles y que nosotros, por vivir en este mundo que nos tocó ahora, estamos llamados a vivir responsablemente este proceso de limpieza que estamos llevando a cabo con el planeta, en el cual no podemos cerrar los ojos frente a todas las cosas buenas que también están sucediendo en medio, respetando obviamente todos los dolores y situaciones difíciles que esto ha implicado. También hoy tenemos soluciones a la vista, tenemos esperanza, tenemos proyección y sabemos que esto no por largo tiempo va a continuar igual, y no va a continuar igual porque cambiará, las cosas van a ser totalmente diferentes, y eso nos anima, eso nos anima a seguir adelante, eso nos anima a decir que no ha sido en vano el recorrido de este año, a pesar de todo, y que aquí estamos, y que estamos animados porque Dios está ahí presente y porque se van a reactivar la vida laboral, porque se van a reactivar muchas fuentes de economía, como se activaron en este tiempo de pandemia también y como se han venido activando. Y el mundo tendrá que seguir su mundo de producción económica y de sustento. Mientras tanto, siempre he dicho que nos debemos sostener en algo por lo cual vamos a alcanzar el premio de la vida eterna. Y eso nos lo da el Evangelio de Mateo en el capítulo 25. Porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve desnudo y me vestiste, porque estuve pasándola muy mal y me socorriste. En fin, será la solidaridad la que nos ayude a pasar y avanzar este momento crítico de la historia, momento crítico, pero como hemos dicho, momento crítico que viene planteando una limpieza general en todos los escenarios y para todas las instituciones, ¿no? Ahora bien, hoy tenemos una semilla de pronto no tan fácil, bueno, aparentemente sí, pero con algunas particulares que vale la pena comentar. Seguimos en esta dinámica del libro, del libro arbitrio, el tema, el tema álgido de la libertad y de la gracia en Agustín, que es bien complejo, y no porque el planteamiento sea intelectualmente sesudo, que lo es, sino porque ese tema de la libertad, esa gestión de la libertad, esa responsabilidad con la libertad y ese modo como influye la gracia en nuestra libertad y en nuestra voluntad, es algo que nos ha interrogado de una manera, profunda a lo largo de la historia, ¿no? Vamos a escuchar este texto como siempre, miremos a ver qué nos conecta, con qué nos conecta, y luego en el comentario que hacemos con la ayuda de Rubio nos ayuda a ir esclareciendo qué es lo que va entendiendo Agustín. Entendamos que Agustín lo hace ya desde una perspectiva no solamente racional, de haber elaborado unas meditaciones, de estar conectado con las posiciones filosóficas y teológicas del tiempo, sino habla como el que vive una experiencia y una intimidad profunda con Dios, que experimenta la gracia de Dios como fuente de sanación y como fuente de liberación. Tengamos siempre presente eso, porque en Agustín su obra está tocada de alguna manera, podemos decir, en muchos escenarios por su biografía personal. Entonces vamos entonces a mirar este texto de hoy, tomado del libro El Vitrio, ¿no? Dice el texto así: y ahora, según pienso, hemos comenzado ya a comprender cuál es el valor de la ley eterna y hasta dónde se extiende advertir y considerar si el obrar mal no consiste en otra cosa que en despreciar los bienes terrenos
en la imposición de castigos la ley temporal. Y hemos distinguido bien claramente dos géneros de cosas, dice Agustín, eternas y temporales, dos cosas, las eternas y las temporales. Y también, desprendidas de ella, dos suertes de hombres, dos hombres que se deducen de ellas, unos que siguen y aman las eternas y otros las temporales. Por otra parte, continúa Agustín, por otra parte, ha quedado asentado que se encuentra en la voluntad de cada uno lo que ha de seguir y obrar, que se encuentra en la voluntad de cada uno lo que ha de seguir y obrar, y que no hay cosa alguna, ojo con esto, si no es la voluntad que pueda derrocar a la mente del trono de su reino y del orden justo. Es la voluntad la que puede derrocar del trono de su reino el orden justo. La voluntad del querer, el desear el bien o el desear el mal, ¿entienden? Es claro también, y esta parte con la que termina Agustín es muy interesante, es claro también que no se debe culpar a las criaturas del mal uso que de ellas hacen, sino al mismo que de ellas abusa. La idea última es interesante, la repito. Es claro también que no se debe culpar a las criaturas del mal uso que de ellas hacen, sino al mismo que de ellas abusa. Del Libre Arbitrio 1434. Un interesantísimo texto. Vamos entonces al comentario que me parece que hoy nos va a aportar elementos muy válidos para esclarecer para nosotros, para nuestras catequesis, para nuestro discernimiento, para nuestros acompañamientos, porque algunos tienen que ver con alumnos, algunos tienen que ver en el acompañamiento de comunidades, lección divina, cátedra agustiniana en algunos casos. Entonces vamos a ver un poco este comentario que me parece nos va a aclarar algunas cosas. Seguimos entonces de que es un libro que está ubicado en el ámbito de la polémica pelagiana, y este texto no es un texto sencillo, digámoslo de entrada. Este no es un texto sencillo. Por eso es necesario hacer un comentario que nos ubique qué es lo que verdaderamente quiere Agustín para que no nos llamemos a malos entendidos. Nos lleva, digámoslo así, a otro nivel de disertación. Dos ideas a resaltar para tratar de acercarnos a una aproximación de la que seguramente debemos profundizar posteriormente, ¿no? Primero, un libro que se ubica en la polémica pelagiana, ya lo decíamos, es hacia el 415, estamos en el Agustín anciano, en el Agustín que ya ha elaborado su proyecto de vida, tiene claro su matriz intelectual y eclesiológica, de fe, de vida, un hombre ya consolidado en un camino de la vida hecho, ya anciano. Y él expresa una preocupación que él dice que va a ser la preocupación en el fondo de todos los hombres y mujeres que acontecemos en esta historia. El tema de la libertad y el tema de la gracia, ¿no? La libertad en Agustín, tenemos que decir de entrada, la libertad en Agustín es fruto de la gracia. En Agustín están íntimamente ligadas. En Agustín, esa concepción de la libertad y de la verdadera libertad es ajustada e íntimamente unida a la gracia. Ahora, según esta posición de Agustín, la libertad no es una condición del sujeto. Y al ser fruto de la gracia, la libertad es solo orientarnos
a las cosas buenas. O sea, que no se es libre, según Agustín, no se es libre para escoger el adulterio. No se es libre para coger cualquier adicción, llámese juego, llámese licor, llámese sexo. No se es libre para escoger el homicidio, ¿no? Todo lo que decimos ahí son malas decisiones en virtud de la naturaleza estropeada por el pecado. O sea, todo lo que pasa, todas estas adicciones, todos estos apegos enfermizos, todos estos desórdenes que vemos en nuestra naturaleza y que todos podemos dar razón de ellos, obedecen a nuestra naturaleza que está lastimada, que está golpeada, que está en muchas situaciones averiada. Está averiada en muchas situaciones y nos lleva a veces a una libertad irresponsable, dirá Agustín. En cambio, dice Agustín, la gracia nos lleva a optar por las cosas buenas. Ahora, estamos, digámoslo así, estamos en una parte muy avanzada del libro donde está colocando una idea fundamental Agustín, como lo es el valor de la ley eterna, y entender que el mal, aparte de la naturaleza, es el desprecio de los bienes eternos, y eso implica que en el orden de las cosas están las eternas, las de Dios y las temporales. Y eso nos lleva a considerar, si hay temporales y eternas, a considerar dos tipos de hombres: los que aman las cosas eternas y los que aman las cosas temporales. Digamos que hay un mix en la existencia y en la vivencia existencial, valga la redundancia, del hombre. Un mix de amar las cosas eternas, las cosas del cielo, las cosas de Dios, y también tener un especial afecto hacia las cosas temporales en virtud, en virtud de su necesidad, de la necesidad para las carencias que supone nuestra naturaleza débil: el frío, el hambre, el estar, el educar, en fin, todas las cosas que suponen el uso de los bienes temporales, pero no son ellos los que deben desgastarnos hasta olvidar los bienes eternos o olvidarnos de Dios mismos. Entonces, esos dos tipos de hombres, unos hombres que aman las cosas eternas y otros que aman las cosas temporales, ¿no? Entonces, parafraseando esto, la ciudad de Dios. Dos hombres construyen dos ciudades. El uno construye la ciudad de Dios y otro construye la ciudad de los hombres, ¿no? Ahora, coloca también Agustín como fundamento que en la voluntad de cada uno está lo que ha de hacer y lo que ha de obrar, en la voluntad. Y que hay, según Agustín, una fuerza superior especial que orienta la voluntad. O sea, la voluntad, según este texto en Agustín, la voluntad debe ser informada por la gracia. O sea, de esa presencia de Dios en uno. De tal manera, como dice él finalizando el texto, de tal manera que no se debe culpar a las criaturas del mal uso de la voluntad. ¿Por qué culpar a la criatura del mal uso de la voluntad, del mal deseo, del querer las cosas en las que estoy enfermo y en las que no logro tener un control y donde la voluntad está vulnerada? Que también es una enfermedad, que también es algo que vulnera toda la extensión de relaciones cuando está vulnerada la voluntad. Entonces, fíjense, que la voluntad debe ser informada por la gracia, de tal manera que no se deba culpar a las criaturas del mal uso de la voluntad, sino el que abusa sobre las criaturas, es decir, al mismo hombre. Nosotros mismos somos quienes tomamos muchas veces las malas decisiones, ¿no? Y nos equivocamos y cometemos errores y nos dejamos llevar y estamos arrastrados en uno de los escenarios donde podamos estar
patinando, por eso la necesidad de buscar constantemente ayuda, apoyo, y ese apoyo principal, dice Agustín, en la oración, en la gracia, para saber que vamos a tener este equipaje humano siempre, pero siempre vamos a poder contar con Dios. Entonces es decir, o sea, es una división muy interesante la que nos coloca esta polémica pelagiana. Es una división bien interesante. Agustín, digamos, que ve muy complicado, porque es complejo, y no solamente para Agustín, para nosotros, para todos los que vivimos, muy complicado abordar el tema de la libertad, encontrarlo en contradicción sobre lo que él habló sobre la gracia. O sea, entre la libertad y la gracia, una libertad que se ve sofocada, que se ve fascinada, que se ve desbordada por tantas cosas que nos gustan, que nos fascinan, que nos endulzan y que a veces no las vivimos, no las disfrutamos de una manera tranquila, no las gozamos en dirección de proyectos y opciones de vida, sino que son desordenadas porque van de un lado para otro y no dan estabilidad ni espiritual y tampoco emocional. Esto es bien interesante. Ahora, la idea más interesante y más bella es esa claridad que existe de que el hombre opta por el bien o por el mal, o sea, la libertad. El hombre opta por el bien y por el mal. Y que esta opción del hombre, ojo, esta opción del hombre, en la que él está libre, donde él no es una marioneta que Dios maneja, donde él está libre, Dios aparece como una opción también para beneficiar al hombre, optar por Dios. Ahora, que el hombre, en Agustín en ese sentido, depende profundamente de Dios, pero también Agustín entiende de que quizás por lapsos de tiempo, por tantas situaciones de la vida, y en algunas de ellas nos podemos encontrar, hay hombres que aman la naturaleza divina y llevan una vida más en una comunicación espiritual, sin olvidar que somos temporales y que necesitamos, pero sabemos que vivimos tan bueno con lo que tenemos, que lo disfrutamos, pero que al no llevármelo, pues lo disfruto aquí mientras lo tengo aquí. ¿Por qué hacerme esclavo de eso? Lo necesito, pues los uso, bienes de uso, pero no les doy mi libertad, no les entrego mi voluntad en cuanto deseo de toda felicidad. Mañana vamos a ver un poco ese tema, esto relacionado un poco con el tema de la felicidad, ¿no? Entonces, estos hombres que aman profundamente a Dios y otros que están profundamente marcados por la materialidad, por la temporalidad, por lo pasajero. Entonces, fíjense ustedes, en Agustín, una libertad que no se concibe sin la gracia de Dios, que nos orienta, que nos dispone, que nos lleva a un discernimiento, que nos lleva también a entender a una relación de tensión que siempre va a estar entre esa naturaleza que tiene sus impulsos y que, ojo, no estamos diciendo que sea mala, que sea depravada, pero sí que está débil y proclive a inclinarse hacia una parte que puede desbordarla y puede desfigurarla en la integridad de lo que ella es en modo completo, imagen y semejanza de Dios, una imagen divina, pero una imagen humana en su materialidad, en su corporeidad, bella, excelente, querida por Dios y visto por Él, de que es buena, y vio Dios que todo lo que había hecho estaba bien. Espero que esta semilla nos haya aportado la necesidad de pedirle a Dios que nos asista con su gracia, que nos reconocemos en nuestra naturaleza humana, débil y pecadora, pero que sabemos, como dice Pablo, tu gracia me basta. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Sé que como Pablo todos experimentamos la espina y la espina de la carne, y no solamente por las cuestiones del sexo, por las cuestiones del alcohol o del juego o de muchas cosas, sino también a veces la espina en los escenarios espirituales malentendidos. O sea, también nos podemos encontrar con eso. Vamos a pedirle pues al Señor que, asistidos por su gracia, seamos cada vez
más felices, mejores imagen y semejanza de Dios y mejores hermanos entre nosotros. Un saludo especial a las personas que nos acompañan en este día, a Soto Cherry, a Popoca Camila, a Rocío Escobedo, a Carmencita y a las personas que hoy se han conectado con esta semilla. Nos vemos hoy a las 3 de la tarde. Les recuerdo a la comunidad, a los que están de acá de la Anunciación, que hoy tenemos la fiesta de Nuestra Señora de Suyapa, que es la patrona de Honduras. Hoy hacemos una bella celebración, como siempre estas latinoamericanas, en las que tienen por patrona esa presencia de María. Saludo también para ti, José Gregorio, un gran abrazo, una gran bendición para ti y para tu familia. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.